Sientes ese frío que recorre tu espalda cada vez que el cartero se acerca a tu puerta, o cuando el teléfono vibra con un número desconocido que ya sabes de memoria. No es solo el miedo a una cuenta sin pagar. Es la sensación de que tu nombre ya no te pertenece, de que ahora eres simplemente una cifra en rojo en el sistema de alguien que no conoce tu rostro ni tus sacrificios. Esta es la historia de Elena, una mujer que ha pasado todo el 2025 caminando con grilletes invisibles en los tobillos, grilletes forjados con intereses bancarios, préstamos para salvar a parientes que nunca le dieron las gracias, y el peso asfixiante de querer mantener una apariencia de estabilidad mientras su mundo se caía a pedazos. Elena está sentada ahora mismo frente a una mesa llena de sobres que no se atreve a abrir, y la luz de la lámpara parpadea como si también ella debiera meses de electricidad. Cada factura es un recordatorio de sus fracasos, una bofetada a su dignidad que le susurra al oído que nunca será suficiente, que el 2026 será solo una celda más estrecha. Ella mira su reflejo en la ventana oscura y no ve a la hija de Dios que alguna vez soñó con viajar y prosperar, sino a una esclava moderna que trabaja 3 empleos solo para ver cómo el dinero se escurre entre sus dedos, como arena fina, dejándole solo las manos sucias y el corazón vacío. La tragedia de Elena no es solo el dinero que debe, sino la injusticia silenciosa que la llevó hasta ese precipicio. Ella es la persona a la que todos llaman cuando hay una emergencia, la que vació sus ahorros para la operación de una tía que ahora ni siquiera le contesta los mensajes, la que pidió un crédito a su nombre para que su hermano pusiera un negocio que él mismo arruinó por pereza. Elena creía que aguantar esta carga era su cruz, que ser una buena cristiana significaba dejarse despojar hasta de su propia paz con tal de que los demás estuvieran cómodos, confundiendo la caridad con la falta de amor propio. En su mente, Dios estaba en silencio porque quizás Él también le estaba cobrando alguna deuda espiritual del pasado, y ese pensamiento la hundía más en un pozo de culpa, donde el oxígeno escaseaba cada vez más. Mírala con los ojos hinchados de tanto llorar en secreto, para que sus hijos no vean que su superheroína está a punto de rendirse, acariciando la última moneda en su bolsillo, como si fuera un amuleto de un milagro que ella siente que no merece. El 2025 ha sido un año de despojo, no solo de bienes, sino de su identidad. Se siente marcada por el estigma de la escasez, como si la pobreza fuera un pecado que la apartara de la presencia del Padre, mientras el mundo a su alrededor parece celebrar una abundancia que a ella siempre le da la espalda. El aire en la habitación de Elena se siente tan pesado que cada respiración le cuesta un esfuerzo sobrehumano. Y es en este preciso instante, cuando el reloj marca 1 hora, que a nadie le importa, que el maestro decide que ya es suficiente. Ese grito de ¡alto! Que resuena en el espíritu de Elena no es una condena, sino el inicio de una auditoría celestial donde los libros de contabilidad del mundo están a punto de ser quemados por el fuego del Espíritu Santo. Pero antes de que ella pueda ver la mano de Dios moviendo las montañas de deudas, antes de que el milagro de la provisión toque su puerta, Elena debe entender que no puede seguir peleando contra los bancos de la tierra sin tener un respaldo en el banco del cielo. Ella necesita una cobertura que la proteja de las flechas de la ansiedad, que le roban el sueño, y una comunidad que entienda que su valor no se mide por lo que tiene en la cuenta, sino por quién es su dueño. Así como Elena se dio cuenta de que su lucha no era solo contra los números, sino contra una opresión espiritual que quería robarle su futuro. Tú necesitas ahora mismo una cobertura espiritual que te sostenga en este cierre de año. No intentes pagar tus deudas de 2025 solo con tus fuerzas agotadas. Conviértete en miembro de este canal hoy mismo. Al unirte, estás declarando que tu nombre no pertenece a los acreedores, sino que está escrito en las oraciones diarias de este altar, donde intercederé por tu liberación financiera y espiritual. Haz clic en el botón unirse
y permite que esta cobertura sea el escudo que impida que el enemigo siga devorando tu cosecha. El veneno de la traición no siempre llega con un grito, a menudo se desliza en la vida de Elena, con el silencio de un mensaje de texto que nunca llega, o la frialdad de una llamada que es desviada al buzón de voz, justo cuando el agua le llega al cuello. La puñalada definitiva no vino de un extraño, sino de aquel hermano, por quien ella había hipotecado sus sueños y su crédito. Aquel que, tras haberle prometido que este mes finalmente le devolvería una parte del dinero para que ella pudiera pagar el alquiler, apareció en las redes sociales, celebrando un viaje de placer, mientras Elena contaba las monedas para el autobús. Ver esas fotos fue como sentir un chorro de agua helada en el alma, una revelación brutal de que su sacrificio no estaba siendo honrado, sino devorado por un vampiro emocional que usaba su amor como combustible para su propia irresponsabilidad. Elena sintió que una máscara se rompía en su interior, en la máscara de la hermana proveedora que lo aguanta todo. El aire en su pequeña sala se volvió denso, cargado con el olor del polvo y la desesperanza. Mientras ella miraba el aviso de desalojo pegado en la puerta, un papel amarillo que parecía brillar con una luz maligna. No era solo el dinero, era el cansancio del alma de quien se da cuenta de que ha estado sembrando en tierra de cemento, de que su bondad ha sido confundida con debilidad y de que aquellos a quienes salvó del fuego ahora se sientan a ver cómo ella se quema sin mover un solo dedo. La injusticia le quemaba la garganta como el ácido, y por primera vez, la culpa que siempre la acompañaba por no hacer lo suficiente fue reemplazada por una rabia sorda y dolorosa, la rabia de la oveja, que se descubre rodeada de lobos que visten la ropa de su propia sangre. El colapso no tardó en manifestarse en su cuerpo, porque la carne no puede sostener por mucho tiempo lo que el espíritu ya ha soltado. Una tarde, mientras intentaba convencer a un agente de cobranzas por teléfono de que le diera 3 días más, la voz de Elena se apagó de repente. Sintió un peso insoportable en el centro del pecho, como si una mano de hierro le estuviera apretando el corazón, y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse en un torbellino de sombras y luces borrosas. Se desplomó en el suelo de la cocina, golpeándose contra la encimera fría, y allí se quedó, mirando las migas de pan bajo la nevera, sintiéndose tan pequeña y desechable como ellas. En ese estado de semi-inconsciencia, Elena experimentó la soledad más absoluta que un ser humano puede conocer, a la soledad de quien siempre ha estado para todos, pero no tiene a nadie para ella. Intentó estirar la mano hacia su celular para pedir ayuda, pero recordó con una amargura punzante que su hermano estaba de fiesta, que su tía se había ofendido porque Elena ya no podía prestarle más, y que sus amigos del trabajo solo la buscaban para pedirle favores que ella nunca cobraba. El silencio de su casa se volvió ensordecedor. Una oscuridad disfrazada de luz que le gritaba que su vida no valía nada si no tenía algo que ofrecer. Su bondad excesiva la había dejado desnuda frente al invierno de la crisis, y mientras el dolor físico le recorría el brazo, ella solo podía pensar en lo irónico que era haber pasado el 2025 intentando salvar a otros, solo para terminar muriendo sola en un rincón de su cocina, con la cuenta bancaria en cero y la dignidad pisoteada por los mismos pies que ella había calzado con su propio esfuerzo. Ese fue el verdadero punto de ruptura, el momento en que el cristal de su resistencia se hizo añicos contra el suelo de la realidad. Elena no lloró con lágrimas suaves, gimió con un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra, un lamento de quien ha llegado al final de sus fuerzas humanas y se descubre quebrado, humillado y abandonado. Se sentía como una estafa viviente, una mujer que hablaba de un Dios proveedor, pero que vivía como una huérfana espiritual, mendigando afecto y seguridad a través del dinero y el servicio ciego. La pérdida no era solo económica, había perdido la fe en la humanidad y, lo que era peor,
Sentía que Dios le había dado la espalda, mientras los impíos prosperaban a costa de su miseria. Pasó horas tirada en ese suelo, viendo cómo la luz del sol se retiraba de la habitación para dar paso a las sombras de la noche, sintiendo que cada minuto que pasaba era una deuda más, que se acumulaba no solo en los bancos, sino en su propia capacidad de seguir viviendo. Cuando finalmente logró arrastrarse hasta el sofá con el cuerpo temblando por la fiebre de la angustia, Elena entendió que el 2025 no terminaría con una celebración, sino con un funeral, el funeral de la mujer que ella solía ser. Estaba en el desierto más árido de su existencia, sin una gota de esperanza, a la cual aferrarse, mirando el techo y esperando que el sueño fuera eterno, para no tener que despertar a otro día de acoso telefónico y vergüenza. Lo que ella no sabía, en medio de ese cansancio del alma que la paralizaba, es que el Maestro permite a veces que el hombre llegue a este vacío total, no para destruirlo, sino para que finalmente suelte los ídolos de la autosuficiencia y la aprobación ajena, preparando el terreno para una intervención que no vendría por sus méritos, sino por una justicia divina que ya no podía esperar más. En la hora más oscura de esa noche, cuando el frío del suelo parecía haberse filtrado hasta la médula de sus huesos, ocurrió lo que la lógica humana no puede explicar. La habitación de Elena, saturada de angustia y olor a facturas vencidas, comenzó a llenarse de una calidez que no provenía de ninguna estufa. Elena, con los ojos cerrados y el alma en carne viva, sintió que alguien se sentaba a su lado, en aquel sofá viejo, una presencia tan real y tan densa, que el vello de sus brazos se erizó por un escalofrío, que ya no era de miedo, sino de una reverencia sagrada. De repente, el silencio de la casa fue atravesado por un susurro que vibró en sus oídos, como el estruendo de muchas aguas. He visto tus lágrimas sobre los libros contables, pero hoy he venido a mostrarte que mi libro tiene otros números. Para ti, no hubo visiones de oro cayendo del techo, sino algo mucho más poderoso, una revelación de la verdad que empezó a desmantelar la mentira de la orfandad en la que Elena había vivido. En ese instante el Espíritu Santo trajo a su mente una imagen del Calvario, pero no como un cuadro de iglesia, sino como una transacción financiera eterna. Elena vio la cruz como el lugar donde la deuda más grande del universo fue cancelada con sangre, y escuchó al Maestro decirle que si él había pagado por su eternidad, las deudas de un año terrenal eran apenas polvo en el viento para su soberanía. La metanoia golpeó su mente como un rayo. Se dio cuenta de que había estado viviendo como una mendiga, siendo la hija del dueño de todo el oro y la plata, y que su desesperación era el resultado de haber confiado más en la crueldad de los bancos que en la fidelidad de las promesas divinas. El peso en su pecho empezó a disolverse bajo el toque del Maestro, y por primera vez en todo el 2025, Elena pudo respirar hondo, sintiendo como el aire ya no le quemaba los pulmones, sino que la llenaba de una paz que desafiaba cualquier saldo bancario negativo. La intervención divina no se detuvo en el consuelo, sino que avanzó hacia la justicia divina con la precisión de un cirujano. Jesús tomó la espada de la verdad y comenzó a cortar, uno por uno, los lazos espirituales que mantenían a Elena atada a la escasez de los demás. En una visión interior impactante, el Maestro le mostró cómo su hermano, su tía y sus supuestos amigos se alimentaban de su energía y de su provisión como parásitos, mientras ella se desangraba, creyendo que eso era amor cristiano. Jesús le reveló que su error no fue ser generosa, sino intentar ocupar el lugar de Dios en la vida de personas que necesitaban enfrentar sus propias consecuencias para buscar el arrepentimiento. Elena vio cómo su bondad mal dirigida se había convertido en un grillete que le impedía avanzar hacia su propio propósito. Con cada corte de la espada espiritual, Elena sentía que un bloque de cemento se desprendía de su espalda. El Maestro le mostró que muchas de esas deudas no eran de ella sino deudas de sangre ajenas,
que ella había aceptado por miedo al rechazo. Tú no eres la salvadora de tu familia. Yo lo soy, le dijo la voz mansa del Rey de Reyes, dándole el discernimiento necesario para entender que el 2025 había sido un desierto permitido, para que ella aprendiera a decir no a los hombres y un sí absoluto a la provisión divina. Fue un momento de revelación sobrenatural, donde la máscara de la pobre víctima cayó al suelo, dejando al descubierto una guerrera que, aunque herida, ahora entendía que su cuenta bancaria no estaba vacía, sino que estaba siendo purificada de las inversiones erróneas del pasado, para recibir lo que el cielo tenía preparado para el nuevo ciclo. Finalmente, ocurrió el milagro de la revelación del tesoro escondido, un evento que sacudió la realidad física de Elena, de una manera que la dejó temblando de asombro ante la fidelidad de Dios. Mientras aún estaba bajo la unción de ese encuentro, su teléfono vibró. No era un agente de cobranzas, sino un correo electrónico que había pasado desapercibido entre tanto acoso de deudas. Al abrirlo con dedos temblorosos, Elena leyó una notificación de una antigua entidad legal, o un seguro que ella ya daba por perdido, informándole que tras una auditoría de años anteriores, se había detectado un error a su favor, y que una suma importante, exactamente la cantidad necesaria para cubrir su desalojo y sus deudas más urgentes, había sido depositada en su cuenta esa misma tarde. Elena cayó de rodillas, no por la angustia esta vez, sino por el peso de la gloria de Dios. Entendió que mientras ella lloraba en el suelo de la cocina, el león de Judá estaba rugiendo en las oficinas de aquellos que la oprimían, obligándolos a devolver lo que el enemigo le había robado con intereses. El grito de ¡alto! De Jesús no solo detuvo su caída, sino que dio la orden al sistema financiero de la tierra de soltar lo que le pertenecía a una hija del reino. Las deudas de 2025, que ayer parecían una montaña infranqueable, ahora se veían como hormigas bajo los pies de Cristo. La revelación de que Dios quita para proteger y restaura para glorificar, se hizo carne en su vida. Elena miró hacia la ventana y vio que el sol empezaba a salir. Pero esta vez, la luz no le recordaba sus facturas, sino la promesa de que el sol de justicia se había levantado sobre su casa, con sanidad en sus alas. El maestro había pagado la deuda, pero el verdadero milagro no era el dinero en la cuenta, sino el fuego en su corazón que le decía que nunca más volvería a ser esclava de nada ni de nadie, pues el gran acreedor del universo había sellado su libertad con su propia vida. La mañana del 31 de diciembre de 2025 no fue simplemente un cambio de fecha en el calendario de Elena. Fue el primer amanecer de una mujer que había nacido de nuevo en medio de los escombros de su propia quiebra. El aire en su pequeña sala, que durante meses había estado saturado por el olor metálico de la angustia y el polvo de los documentos acumulados, de repente se sintió purificado como si una brisa del mismo Edén hubiera soplado a través de las rendijas de su puerta cerrada. Elena se levantó de aquel sofá que había sido su altar de lágrimas, y por primera vez en años no sintió ese nudo de hierro apretándole la garganta al mirar su teléfono. La paz que el maestro le había entregado en la madrugada era un escudo que ningún agente de cobranzas podía atravesar. Con una calma que rozaba lo sobrenatural, Elena se sentó frente a su mesa, abrió los sobres que antes le causaban terror y comenzó a organizar su nueva realidad bajo la luz de la provisión divina que ya empezaba a manifestarse de formas milagrosas e inesperadas. Pero el verdadero clímax de su redención no ocurrió frente a una pantalla de banco, sino cuando su hermano llamó, con esa voz cargada de una falsa urgencia y manipulación emocional, para pedirle un último préstamo para cubrir una deuda que él mismo había generado por su irresponsabilidad. En ese momento, Elena sintió la espada de la verdad vibrando en su espíritu. Con una voz firme, despojada de toda la vieja culpa y la necesidad de aprobación, le dijo: «Ah, no, hermano,
Ya no puedo ser el banco que financia tu desobediencia a Dios. Hoy te entrego a su justicia para que tú también puedas encontrar la libertad que yo he hallado. Al colgar, Elena no sintió el vacío del rechazo, sino la plenitud de la obediencia. Comprendió que el 2026 no era una meta lejana, sino un territorio que ya estaba pisando con pies calzados con el Evangelio de la paz, sabiendo que cada deuda pagada y cada lazo cortado eran peldaños en la escalera de su ascenso hacia una dignidad que el mundo nunca más le podría arrebatar. Ahora mírame bien a los ojos a través de esta pantalla y detén todo lo que estés haciendo, porque el Espíritu de Dios me dice, con una urgencia que quema, que tú eres Elena, y que este mensaje es el decreto de tu libertad antes de que el reloj marque la medianoche. Has pasado todo el 2025 siendo el esclavo de un sistema que te prometió abundancia, pero solo te entregó cadenas. Y has intentado ser el salvador de personas que solo se acercan a ti para succionar tu unción y tu esfuerzo, mientras tú te quedas vacío en la oscuridad de tu habitación. Jesús te ha traído a este video porque Él ha escuchado el grito sordo de tu alma. Ese lamento que no te atreves a contarle a nadie por vergüenza. Y hoy, Él ha decidido que tu desierto financiero se termina aquí. No puedes entrar al 2026 cargando el fardo de las deudas de otros, ni la culpa de no poder cumplir con las expectativas de un mundo que no te ama. Tienes que entender que tu bondad ha sido en realidad una máscara de miedo al conflicto, y que Dios no te llamó a ser un felpudo, sino un administrador de su gloria. Hoy es el día en que dejas de mendigar migajas de afecto a través del dinero y empiezas a reclamar la herencia de un hijo del reino que sabe que su padre es el dueño del oro y la plata. No permitas que el enemigo te susurre que es demasiado tarde o que tu nombre está manchado para siempre. Porque cuando Jesús grita, ¡alto!, toda la maquinaria del infierno se detiene, y los libros de contabilidad de la tierra tienen que alinearse con el decreto de justicia que sale del trono de Dios. Este es el momento de tu metanoia, el instante en que decides que tu paz vale más que el aplauso de los hombres, y que tu provisión no depende de la economía de este mundo, sino de la fidelidad inquebrantable de un maestro que nunca ha perdido una batalla contra la escasez. Cierra tus ojos ahora mismo, donde quiera que estés, y prepárate para una oración de autoridad que va a sacudir los cimientos de tu realidad financiera y espiritual, porque vamos a reclamar lo que el cielo ya pagó por ti. Señor Jesús, hoy me rindo ante tu majestad, y reconozco que he permitido que las deudas de este mundo se conviertan en los ídolos que me roban el sueño y la fe. En tu nombre, sobre todo nombre, yo tomo la espada del Espíritu y corto hoy mismo todo lazo de manipulación con personas y entidades que han abusado de mi generosidad y de mi ignorancia. Renuncio a la maldición de la escasez que ha perseguido a mi linaje. Rompo todo pacto de orfandad espiritual y declaro que mi casa es territorio de abundancia, porque el león de Judá ruge a mi favor frente a mis acreedores. Señor, te entrego cada factura, cada préstamo y cada pérdida de este 2025. Y reclamo la promesa de que tú restituyes los años que devoró la langosta. Ordeno en el mundo espiritual que las puertas que estaban cerradas con candados de hierro se abran ahora mismo, y que los recursos que han estado retenidos por la maldad sean liberados para la expansión de tu reino en mi vida. Entro al 2026 con las manos limpias y el corazón libre, sabiendo que mi nombre no es deudor, sino redimido, y que tu gracia es más que suficiente para cancelar lo que yo no podía pagar. Gracias, Maestro, porque mientras yo hablo, tú estás moviendo hilos en las altas esferas. Tú estás tocando corazones, y tú estás enviando tu provisión sobrenatural para que yo pueda ser testimonio vivo de tu poder. Amén y amén. Si crees que hoy tu historia ha cambiado, escribe en los comentarios con toda tu fe en reclamo mi libertad. El Maestro ya pagó mi deuda. No des un solo paso hacia el nuevo año sin esta cobertura. Únete a los miembros de este canal
para que sigamos batallando juntos, porque tu victoria no es solo tuya, es el testimonio de que Jesús sigue haciendo milagros hoy.